Él es nuestro Rey de Gloria verdaderamente. Lo alabamos con sinceridad de corazón, reconociendo que sin Él nada somos. Sin Cristo nada somos, hermano. Y en un tiempo así andábamos, siendo nada. Pero Cristo nos buscó, nos llamó. Gloria sea al Señor. Hoy muchos están recordando la muerte de Cristo, pero para muchos es como si Cristo siempre está muerto, sepultado. Cristo murió, resucitó y hoy vive y reina en el reino de los cielos. Y está en cada corazón de cada hijo. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero comunicarles, ya saben que los pastores están en la provincia de Córdoba, están con un curso intensivo sobre la preparación de la iglesia, de muchas cosas muy productivas. Ya van a contar cuando vuelva. Hoy al mediodía están terminando ya, y después del mediodía ya vuelven a Tucumán. Calculamos que estarán entre las 19 y 20 horas ya acá en Tucumán. Quiero dar gracias también los otros días en mi cumpleaños. Me hicieron tan feliz. Ustedes son mi verdadera familia, mi pueblo, el pueblo de Dios. Qué lindo cuando hay ese amor. Me hicieron quebrantar verdaderamente todo lo que prepararon. Doy tanta gracia a Dios. Estoy tan orgulloso de ser llamado hijo de Dios que debemos ver. Vamos a orar pidiendo la guía y la bendición del Señor. Pero también recordarles que mañana el siervo, el pastor Raúl, va a tener una entrevista con todos los que se van a bautizar. Mañana acá en este lugar a las 3 de la tarde. Lo anuncio ya porque no quiero olvidarme. Cualquier cosa lo repetimos después. A las 3 de la tarde, todos los que se van a bautizar acá, porque ya en la Semana Santa, fin de semana, tenemos bautismo. Amado Padre, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todas las bendiciones que nos das a diario, Señor. Aún las dificultades, aún las pruebas, sentimos gozo tremendo porque tú estás con nosotros, Señor. Tú nos guardas, nos bendices y nos acompañas, Señor. Te pido tu bendición especial por la palabra de esta mañana, Señor. Oh, Señor, tú tienes dos formas de hablar, con tu palabra o con el quebrantamiento. Esperemos no ser quebrantados para recién arrimarte a ti, Señor. Queremos estar contigo, fiel y permanente. Pido tu guía, Espíritu Santo, en la palabra de hoy. En el poderoso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Hace 2 años se celebró algo muy especial. En cada país hay celebración por un día muy especial. Hace 2 años tuvimos una fecha patria. ¿Cuál fue? La independencia, celebrando la independencia, ¿verdad? Digo 2 años porque desde 1816, 200 años, perdón, no 2 años, 200 años, se celebró el Bicentenario. Entonces, de una independencia, después se forma una dependencia. Entonces, es como que suena algo raro. ¿Cómo puedo pasar de una independencia a una dependencia? Bueno, una dependencia de un país que no tenía sojuzgado, se liberó. Por supuesto que después viene ya, de acuerdo a la Constitución, una forma de gobierno que se elige constitucionalmente a través de los votos. Ya sabemos que se forman los poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, es lo que tenemos hasta hoy.
Entonces, salir de una dependencia, hemos pasado a una independencia, pero después sí volvemos a una dependencia de gobierno, porque todos estamos dependiendo de un gobierno, esté quien esté, porque hay leyes, está la Constitución, hay las leyes jurídicas. Entonces, es como que debemos cumplir y no apartarnos de eso. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? No vamos a hablar de política, pero sí vamos a hablar de la independencia espiritual a la dependencia espiritual hacia Cristo. ¿Por qué? Porque antes hacíamos lo que queríamos, lo que sentíamos, estábamos muertos en delitos y pecados, entonces era como que no estaba bajo un gobierno de Cristo, no estaba bajo de una dependencia. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene desde muy atrás, ya sabemos, desde el Génesis viene. Adán pecó, Adán tenía todo, procrear la tierra, estaba el administrador único y general de todo, pero fue tentado por Satanás a través de Eva, fue tentado. Pero cuando uno cae en pecado, nuestro ego hace hallar culpable. Adán empezó a culpar a su mujer y a las circunstancias. Nuestro ego se pone mal cuando alguien nos acusa de algo. La carne es débil. Dios busca quebrantar, no el alma del hombre, sino el ego del hombre, el ego nuestro, el ego que se impone. Parece que nos resistimos a ser dependientes de Dios. ¿Por qué muchos que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, por qué estamos en padecimiento? ¿Por qué estamos en aflicción? ¿Por qué estamos desesperados? ¿Por qué salimos de la dependencia de Dios para depender de nuestras actitudes? Dependemos de la economía, dependemos de nuestra salud, empezamos a buscar por todos lados. Tener otra dependencia que no sea de la de Cristo no corresponde. Entonces, estamos viendo cómo se van dando cosas. Cuando el Señor oraba fervientemente delante de sus discípulos, fue una oración clave, el Padre Nuestro, porque lo veían orar con tanto fervor, con tanta pasión al Señor, que los mismos discípulos decían, enséñanos a orar, Señor. No sabían orar. No oración pasajera como uno puede hacer, oración con pasión, aún con lágrimas. Y la clave es la oración del Padre Nuestro. Por eso decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el punto clave como hijo de Dios, como iglesia, para entrar en la obediencia hacia Dios. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué choca a veces en no hacer la voluntad del Padre, sino hacer mi voluntad? Hay muchos ejemplos. He puesto el tema de Adán, el tema de David que se resistió, Dios lo quebrantó, después se arrepintió. También vemos Jonás, se recuerda, mucha enseñanza se ha tenido de Jonás.
Cuando Dios lo enviaba a Nínive, capital de Asiria, un país que era fuertemente cruel, malvado, malo. Pero Dios tenía un propósito. Había que ir allí a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo Jonás? Fue en dirección opuesta. No voy a predicar sobre Jonás, pero sí estoy recordando para hacer un resumen de lo que vamos a enseñar esta mañana. ¿Qué había en Jonás? ¿Un espíritu de dependencia o un espíritu de independencia? Esto es lo que chocamos muchas veces, hermanos queridos. Muchos tenemos mayormente en la carne que nos domina un espíritu de independencia. No nos cuesta obedecer lo que Dios nos manda. Así como en un gobierno común hay autoridades, en la iglesia también hay autoridades. Dios delega autoridades a través de sus siervos, los pastores, que enseñan la palabra, pero a veces cuesta obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta obedecer? Porque está el espíritu de independencia en mí. Un predicador generalmente busca un elemento o algo para analizar esto, y vamos a leer un poquito, algo clave. Digo, ¿cuál de estos pasajes puedo tomar para empezar la enseñanza? El hijo pródigo. ¿Se recuerda? Vamos a leer un poquito, vamos a leer un poco. Lucas 15. Muchos conocemos esta historia, es una parábola. Y esta parábola la enseñó nada más y nada menos que el Señor Jesús. Enseñó esta parábola para que podamos tomarla. Dice, verso 15-11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, observemos que acá este hijo pródigo estaba en dependencia absoluta con su padre. Él estaba con su padre, era muy feliz, tenía todo a su disposición, como su hermano también. Pero se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El mundo lo atrapó. Entró en él un espíritu de ¿qué? Independencia. Ser independiente. Acá hay uno de independiente, pero no lo voy a nombrar. Pero él es dependiente de Cristo, lo que más me importa, ¿no es cierto? Bien. Veamos, hermano, por ejemplo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, vino una gran hambre a donde estaba él. Estaba malgastando todo, estaba todo. Nos pongamos en esa situación nosotros, cuando estamos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, como Dios envía para un quebrantamiento una situación. Y esa situación no era nada buena, para conmoverlo. Dios habla por la palabra o por el quebrantamiento. A veces hay dureza de corazón. El Señor dijo, sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne para recibir la palabra, para aplicarla a nuestra vida. Dios envió una gran hambre. Bueno, ha desobedecido, acá tiene tu merecimiento, acá tiene tu castigo, para conmoverlo, para hacerlo recapacitar. Muchas veces pasamos situaciones malas,
situaciones que no avanzan, que estamos estancados, estamos ahí nomás, pero no obedecemos. Alguien le lleva la palabra, alguien le dice esto, quizás viene a la iglesia, escucha la palabra, pero sigue igual. ¿Por qué? Porque ese corazón independiente no se quebranta, todavía está firme, el ego está firme, en el corazón no está Cristo, está Él mismo, esa persona, él o ella. Cuando digo esto generalmente hablo de varón o mujer. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando viene esta situación, ¿le pone mal? Sigamos leyendo un poquito. Y cuando 14, cuando hubo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Andaba buscando, tenía hambre, quería comer. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Bueno, qué castigo, ¿no? De la gran soberbia de él, bajar, humillarse, buscar. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, gloria a Dios, cuando un pecador se arrepiente. Yo no veo ningún soberbio internado en un hospital, en un sanatorio, o que ha pasado algo, que está con soberbia. Está quebrantado, está esperando recibir la palabra de alguien que lo ayude a levantarse espiritualmente. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, cuando uno recapacita, cuando uno ve que está en lo más profundo caído, el Señor te ama, el Señor nos ama, el Señor nos da la mano, levántate, ven conmigo. Veo cuando un hijo pequeñito va caminando y se cae, y bueno, el padre va a decir, bueno, levántate. No, uno le da la mano, lo levanta, y si se ha golpeado y llora, lo consuela. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Pero qué desagradecidos somos muchas veces, cómo ignoramos esta cosa. ¿Y qué dice aquí? Y levantándose viene a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre él su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces la situación es tan profunda, un quebrantamiento tan fuerte, a veces Dios permite. A veces nos pasa cosas, hermano, para que, como uno dice, estiremos los guantes y ya no dice más, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque tu corazón no se quebranta, porque todavía en tu corazón hay un espíritu de independencia, no de dependencia a Cristo. Depender de Cristo es estar con Él. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, le dijo el Señor a cada uno de los discípulos. Pero el padre dijo a su siervo, sácale el mejor vestido y vestirle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta acá no me voy a tocar este punto porque no voy a centralizar todo en esta enseñanza porque vamos a seguir la palabra de Dios. Pero veamos, esta es una parte del quebrantamiento hacia nosotros. ¿Por qué muchas veces, hermano, pasamos situaciones difíciles? ¿Por qué muchas veces es como Dios permite? Dios permite. Es como el Señor es el gran alfarero. Si esa vasija está dura y no la puede formatear más, la rompe el Señor y la hace una nueva.
le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Querido hermano, a veces arrastramos ese viejo hombre, esa vieja mujer, no digo, algunos pueden tener 20 o 25 años y son viejos, pero es lo anterior lo que nos hace daño. Lo que hay un choque acá entre el espíritu de independencia con la dependencia hacia Cristo. Depender de Cristo es sujetarse a su voluntad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si queremos hacer verdaderamente la voluntad del Señor, vamos a estar sujetos a Él. Vamos a cumplir. ¿Por qué tenemos tanto temores a perder un trabajo? ¿Por qué estamos tanto temores que no me va a alcanzar el dinero para aquel? Hay muchos hermanos que tienen trabajo y trabajan los días domingos y no lo dejan. Yo le aconsejo, no es que te quedes sin trabajo. Hermano, ora al Señor, pero que te dé otro trabajo que no te impida venir un domingo, el día del Señor, el día de descanso, el día de venir a glorificar a Dios. Bueno, pero ¿qué pasa? Que yo tengo que pagar esto. Bueno, ahí estamos desconfiando. Ahí está el espíritu de independencia, el espíritu que gobierno yo y no el Señor. Yo mismo me sujeto a mí mismo y no al Señor. Vamos a pasar a Mateo 16. Vamos a leer un poquito esta mañana. Mateo 16 habla, 16:13, perdón, no di el versículo, la confesión de Pedro. Y dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros qué decís? Y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Nos está preguntando el Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿He leído bien? ¿He leído bien? No he leído bien. La última parte. Vuelvo a repetir. Verso 18. Presten atención. Verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la palabra que dijo Pedro, no que Pedro era la roca, edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está bien así? ¿Cuál es? Yo dije, edificaré la iglesia. Un poquito para ustedes hacerlo pensar. Edificaré mi iglesia. Mi iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Edificaré mi iglesia. Lamentablemente, muchos toman
muy equivocadamente este pasaje como si la iglesia fuese de uno, que la iglesia la manejo yo, que la iglesia voy a hacer lo que yo siento, y eso es un espíritu de independencia lejos de la dependencia hacia Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Dios manda a sus siervos, los pastores, para la edificación de la iglesia de Cristo. Efesios 4:11 dice que constituyó profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Una iglesia que no enseña la sana doctrina, que no enseña la verdadera palabra de Dios, ¿podemos llamar la iglesia de Cristo? ¿Podemos llamar la iglesia de Cristo cuando empezamos a comerciar con la palabra de Cristo? Una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús habla aquí potencialmente en futuro? Edificaré en futuro mi iglesia. ¿Por qué no ha edificado ahí la iglesia si ya tenía a sus discípulos? 3 años estuvo con ellos enseñando la palabra, 3 años y medio estuvo enseñando la palabra. Edificaré mi iglesia. Primero porque no tenía que ser así porque estaba Cristo Jesús, el Señor, en vida. Él venía con un propósito de dar su vida por nosotros, morir en la cruz, que se cumpla la expiación de pecado con su muerte, porque estaba anunciado de muchos años atrás lo que iba a ser el Mesías. Tenía que morir, segundo punto, tenía que resucitar, pero también tenía que ser en el Pentecostés, venir el avivamiento. ¿Se acuerda el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cómo bajó el Espíritu Santo? 120, de 500 que había, 380 se fueron, quedaron 120. Estaban todos los apóstoles, los discípulos, digamos entonces. Estaba María, la madre de Jesús, y estaba los demás. Oraban y cayó el poder del Espíritu Santo y hablaban en lengua que todos lo entendían. Cayó el poder del Espíritu Santo. O sea que todo tenía un orden, lo que Dios había planificado. Por eso decía, edificaré la iglesia. Porque el Señor murió, resucitó y subió a los cielos. Y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre Celestial. No verlo un Cristo muerto, un Cristo crucificado constantemente. Nosotros, con mi esposa, venimos de origen católico, como muchos de ustedes quizás, y siempre veíamos la cruz o está el cajón de muerto, que lo llevan muerto y está muerto. Pero no, Cristo vive, gloria a Dios, y vive en cada corazón, en cada uno de nosotros, hermanos queridos. Ahora, como vemos, era necesario que acontezca todo esto para que la iglesia avanzara. La iglesia es la embajada de Dios acá en la tierra. La iglesia de Cristo es la embajada, acá está, y acá llevamos la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, acá hay una lucha entre carne y espíritu. Nosotros, como hijos de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, usted no se congrega porque siente de venir. El Espíritu Santo de Dios le está invitando, le está llamando
a congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre cuando ve que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida del Señor, la segunda venida del Señor. Como iglesia debemos estar preparados porque mucho hambre y sed de justicia hay en el mucho. Hay muchas maldades, hay mucha gente ignorando de Cristo, dejando a Cristo. Ese espíritu de independencia que domina sobre la dependencia a Cristo. Nosotros estamos bajo la dependencia de Cristo. Ser dependiente de Cristo. Sobre esta iglesia, sobre esta palabra le dijo, edificaré mi iglesia. Qué hermoso. Ahora, hemos dicho que la iglesia constituida, esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Podemos estar en una plaza, podemos estar en un parque, la Semana Santa, el domingo va a haber bautismo, Dios mediante, la casa de la hermana Inés. Ahí va a estar la iglesia. ¿Entiende? Y el estar en la iglesia está el Espíritu Santo de Dios. O es necesario que yo me vaya, pero dejaré un consolador, dice el Señor. El que nos consuela, que nos ayuda, el que nos guía, el que nos da la mano. Gloria a Dios sea el Señor. Hermano, cuando esté pasando por prueba, no se amedrante. El Señor sabe por qué permite que le pase esa prueba. El Señor permite para que te levante. No te deje avasallar. No te deje caer con la tentación del miedo, la tentación de la inseguridad. Leí el diario hoy que el arzobispo de acá de Tucumán dice la maldad está en todos lados, aquí, allá, puede matar a uno, pero no explicaba nada, que por causa del pecado, el gran pecado de la idolatría, el gran pecado de la corrupción, el gran pecado de la homosexualidad, esto ya casi no da para más. Pronto viene el Señor. Por eso debemos estar más que nunca en amor con Cristo. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. A mí me gusta, me agrada que cuando damos, cada pastor que anuncia la palabra y que fija un libro, un capítulo, versículo, tome nota, después léalo en su casa, busque la inspiración del Espíritu Santo que le va a guiar, que le va a ayudar. 2 Corintios, el apóstol Pablo está hablando, versículo 1, proclamando a Cristo crucificado. Vamos a leerlo un poco y después lo analizamos. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo, tan consagrado al Señor, llevando el Evangelio, porque sabía que la palabra era de Dios y él quería llegar con firmeza
enseñando la palabra de Dios. Queridos hermanos, cada siervo que lleva la palabra de Dios está tomando la palabra, aun con dolor, con sufrimiento, pidiendo la enseñanza, la guía del Espíritu Santo, que sea Él que hable a través de nosotros. Por eso no desaproveches en escudriñar la palabra, escudriñar las Escrituras. Por eso él sentía temor y temblor. Y dice 4 versículos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, en el poder de Dios, solo en Él nos guía y nos lleva. Verso 6, habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Analicemos este versículo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Quién puede decir, no puedo decir yo ya he alcanzado madurez, sabiduría? Puede decir, bueno, ya lo sé todo. No. Estamos alcanzando madurez espiritual y sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque se enseña la verdadera palabra de Dios. Porque se enseña la sana doctrina. Porque se enseña para que el pueblo recepcione la palabra de Dios. Porque si usted recibe la palabra de Dios, no la escudriña la palabra de Dios, es como que todavía está el espíritu de independencia en algunos. El espíritu de independencia porque, no, yo no acepto esto lo hago yo, y lo hago a mi manera, y no es así. Ahora, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sabiduría en misterio, cosas que antes no conocíamos, el Señor nos dio a conocer. Entonces tenemos que aprender la palabra, aplicarla en nuestra vida y enseñar. Porque cada uno de nosotros tenemos parientes, hermanos, amigos que están lejos de Dios, que están lejos de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la quieren conocer la palabra de Dios. Porque todavía tiene ese espíritu de rebeldía. Porque todavía tiene ese espíritu de independencia. No, yo no quiero depender de Dios. Pero sí dependen del enemigo, depende del mundo, depende de las tentaciones, depende de los temores, de los miedos. Queridos hermanos, tenemos un poderoso Señor. ¿Cuántas veces pedimos oración por distintos hermanos? Cosas como el Señor nos abre la puerta, cómo nos contesta. Dios ama a los humildes y rechaza a los soberbios. No digo que aquí haya soberbio, pero si no aplicamos la palabra de Dios, si el espíritu de independencia todavía está en mí, recuerde, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Pablo dijo, Saulo de Tarso, después Pablo, el pecado que mora en mí. Entonces, acá hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Espíritu y carne, espíritu y carne. ¿Quién maneja? ¿Tu ego, tu carne o te maneja Cristo? Muy bien, sigamos. 8 dice, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos tenían el espíritu de independencia, no aceptaban a Cristo. Ahora, verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién?
para los que le aman. ¿Aman a Cristo, hermano? Muy bajito. ¿Aman a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Amar a Cristo, amar a Dios, es dar todo nuestro ser hacia Él. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Querido hermano, somos formados como pueblo de Dios. La cabeza es Cristo, Cristo es la cabeza. Él está manejando todo, pero dejándonos llevar. Por eso dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Antes nosotros no sabíamos de la Escritura, no sabíamos, era una cosa, una percepción lejana de Dios, de Cristo. Quizás veíamos procesiones, veíamos cosas, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, están escritas para que nosotros conozcamos su verdad. Su verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Cristo Jesús estamos. Él es nuestro Señor y Salvador. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Cómo nos lo reveló a nosotros? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, después de pasar por el arrepentimiento de pecado, reconocer nuestro pecado, que Cristo Jesús es nuestro Señor, nos arrepentimos y buscamos al Señor. El Espíritu nos revela. ¿Por qué? ¿Por qué nos revela el Espíritu? El Espíritu a la carne no le va a revelar. Al hombre natural no le va a revelar. Al hombre que está lejos de Dios y aquel que tiene un espíritu de independencia no le va a revelar. Le revela a los hijos de Dios, aquellos que le aman. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando dimos el paso de fe, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es eso, hermano? No tomamos conciencia que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Somos sellados. ¿Qué diferencia hay con la gente del mundo? Que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, como nosotros. Pero la diferencia en nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? El Espíritu Santo gime dentro de nosotros en oración. Él clama por nosotros, hermano. ¿Por qué estamos afligidos? ¿Por qué no estamos derrotados? ¿Por qué a veces miramos todo como cosas malas? Como que estuviéramos lejos de Dios. El Espíritu Santo de Dios está clamando por nosotros, queridos hermanos. Jesucristo, Señor, también está clamando por nosotros. Está gimiendo por nosotros. Me gusta que usted después lo repase, por lo menos este capítulo entero, cómo Dios le va a hablar. Verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Bueno, acá está la clave. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos hace ver lo que Dios nos ha concedido. Qué tremendo, hermano. Con poder nos ha concedido algo grande, maravilloso, y que no lo sabemos disfrutar. ¿Y por qué no lo sabemos disfrutar? Porque me miro a mí mismo cuando estoy con problemas.
Porque me miro a mí mismo cuando me siento derrotado. ¿Por qué estamos derrotados? ¿Por qué nos sentimos derrotados? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos angustiados? ¿Por qué nos dejamos llevar por la corriente del mundo? Que esto va a pasar, esto lo va a pasar, lo otro está pasando. Es que, miremos a Cristo que está volviendo para llevarnos a su gloria, a darnos la bendición y la protección. El Señor en la oración intercesora en San Juan 17, que se ha enseñado muchas veces, no ruego por ellos, por los discípulos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Santifícalo, santifícalo en tu verdad. El Señor está orando por nosotros, que seamos santificados, que seamos fortalecidos en el Señor. Verso 13. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí sobresale más que nada el amor de Dios. En los 10 mandamientos se manifiesta, se reduce en 2, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor debe prevalecer, amarnos unos a nosotros, ver las necesidades de cada uno, orar uno por otro, para seguir adelante. Querido hermano, el pez vivo, el pez muerto, mejor dicho, lo lleva a la corriente. Cuando está muerto lo lleva a la corriente. El pez vivo nada contra la corriente. ¿Ustedes han visto alguna vez? ¿Han visto cómo nada contra la corriente el pez? Bueno, así debemos estar nosotros contra la corriente de este mundo, porque Dios nos fortalece, Dios nos acompaña, Dios nos bendice. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 14. Pero el hombre natural, el hombre independiente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga toda la cosa, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos cumpliendo, obedeciendo en su mandato, no dejar de congregarnos, escudriñar las Escrituras, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todo salió de la boca del Maestro, el gran Maestro, nuestro Señor. Y esto nos aconseja hoy. Alentaos los unos a los otros, dice el Señor. No deje que este se caiga, levántalo, como un niño que no sabe caminar. Ya estoy largo, ¿no? Bueno, ya queda un poquito, vamos a abrir algo. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 4. Ya estamos terminando. 40 minutos más, ya terminamos. No, se enfría la comida. Bueno. Qué bueno llevar siempre en base a la Escritura, porque yo puedo agarrar un versículo y hablar 10.000 palabras. Pero aquí que me respalda es la Escritura, la palabra de Dios. Dice, Dios es amor, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo nos dio el Señor, nada más y nada menos. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Permanecer en amor, permanecer en Dios, permanecer en Cristo. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿En qué día? El día del juicio. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos queridos, en el amor no hay temor. Acá nos está diciendo el Señor, no tengan miedo, no tengan, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, pero sí, ámense unos a los otros, alentaos los unos a los otros, para la gloria y honra de Dios. Nos pongamos de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Toda la honra y la gloria sea para usted, mi Señor. Gracias, Padre. Cómo no alabarte, agradecerte, Señor, que yo era un vil pecador y tú diste tu sangre preciosa para salvarme, para guiarme a tus pies. Te doy gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de ti. Hoy has enseñado, Señor, que debemos ser dependientes de ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y Señor, nuestro Rey de gloria. Gracias, Padre, porque nos das este lugar para venir, para alabar, para adorar, para aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los grupos están trabajando, tanto de pastores, ancianos. Gracias por las enseñanzas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, las enseñanzas que se dan. Oh Padre amado, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, y conociendo tu voluntad, para que podamos hacer según tu palabra. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedimos tu bendición. Y todo aquello que aún están temerosos, que aún aquellos que están con temores, con miedo, Señor, guárdalo, bendícelo, fortalécelo, Señor, que no se dejen llevar por el viento contrario que a veces nos manda. Tú permite a veces, nos puedes quebrantar si no estamos en tu palabra. Gloria sea tu nombre. Para ti sea la honra y la gloria.